Habíamos quedado, terminamos lo que es la clínica, ¿cierto? La tuberculosis. Sí, creo que entonces, repasando un poquito, la tuberculosis, lo que tiene que quedarse claro es que es una enfermedad infectocontagiosa. Y algo que también tiene que ser claro para hacer comprender al paciente es que es una enfermedad que se cura, porque tenemos que tener mucha empatía para tratar de convencer al paciente de hacer un tratamiento largo de 6 meses o de 1 año o de 2 años, dependiendo de la tuberculosis ganglionar, tuberculosis ósea, hasta 2 años de tratamiento, la tuberculosis meningia, 1 año de tratamiento, y los pacientes que son MDR, el tiempo también es prolongado. Entonces, lo importante es hacerle conocer al paciente estos aspectos. Y nosotros como médicos, el otro elemento que tenemos que considerar siempre es que debemos parar la cadena de transmisión. Sabemos que hay un agente causal, sabemos cuál es el mecanismo de transmisión. Habíamos dicho que es más común para la parte pulmonar, es por la vía aérea, las famosas gotitas de fluke, pero también puede ser por vía digestiva, como el caso del Helicobacter pylori bacterizada, o por inoculación directa, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de tuberculosis, realmente es una patología de larga evolución, habíamos visto en la clínica, siempre y cuando el agente, el huésped y el medio estén en condiciones de que tengamos un paciente inmunocompetente. En los casos de inmunodeprimidos, como un embarazo, una mujer que no esté bien alimentada, una persona que tenga comorbilidades crónicas, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, artritis reumatoidea, tratamientos antineoplásicos con corticoides. Ahí vamos a ver que estos pacientes, la evolución es mucho más rápida, ¿no? Desde el punto de vista de las manifestaciones, también habíamos recordado de que tenemos que ver cuando hacemos en la pizarra esa línea con 4 segmentos, en el segmento del tiempo de incubación, hablamos de la pneumoinfección, especialmente en los niños, pero también puede darse en personas adultas que vienen de zonas donde no hay tuberculosis, alrededor del primer mundo, ¿no? Entonces, pero no es tan fácil sospecharlo a no ser que tengamos un contacto positivo, un COMBE. Y el otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que hay manifestaciones generales, astenia, adinamia, hiporexia, lo que lo lleva a pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre de predominio nocturno, son manifestaciones generales que pueden ser de cualquier causa de tuberculosis, no necesariamente con la tuberculosis pulmonar. Y a las manifestaciones pulmonares, lo más característico es la tos, ¿no? Una tos de larga evolución que luego se hace productiva. Esa tos productiva tiene características de expectoración con calcio, es decir, como leche cortada, después de lo que se sobreinfecta, se hace purulenta, de tipo granular, bien verdosa, y en la ocultación, dependiendo del área y del compromiso para ver qué tipo de estertores, ¿no? En ocasiones cuando la lesión es pequeña, la encontramos como un proceso neumónico, crépito, fino, y después vamos a ver roncos, después vamos a ver soplo por las cavernas, después podemos encontrar los signos de frotes pleurales, y también, hablando de pleura, tenemos que considerar que puede dar la única manifestación que el paciente se queja es de un dolor sordo. Es decir, cuando está afectando la pleura, todavía sin un componente pulmonar, tiene un dolor sordo, no intenso, pero continuo, la región dorsal. Y esto nos hace sospechar el inicio de un problema inflamatorio a nivel de la pleura. Entonces, a la ocultación, en etapa temprana, vamos a encontrar un frote por el frote que hay entre las pleuras, ¿no? Pero una vez que la pleura se inflama, la pleuresía comienza a tener un exudado, ya vamos a ver de rama pleural que son los exudados versus trasudados. Entonces, este paciente
ya no tiene ese frote porque el líquido es tan importante que ya no se la separa las pleuras. Y luego tenemos la clínica rama, ¿no? Ausencia de músculo vesicular, a la ocultación, vibraciones vocales unidas, a la percusión batidez, podemos encontrar la percusión en la curva de Musó, dependiendo del tamaño del ramo. Cuando el derrame es masivo, ya comienza a presentar el paciente disnea, y luego presenta características, pues, una fuerza con dificultad para tolerar el cúbito, ¿no? Entonces, va a depender de las características. Pero lo clásico siempre sospechamos de tuberculosis bajo el criterio de sintomático respiratorio, ¿no? ¿Cuál es el sintomático respiratorio? Aquel paciente que está tosiendo en un continuo más de 2 meses, algunos dicen hasta 3 meses, ¿no? Generalmente el paciente niega porque nadie quiere estar estigmatizado. Si el estado inmunológico del paciente es bueno, en ocasiones podemos tener ya no febrícula, sino hasta hipertermia, ¿no? Y el cuadro puede exacerbarse tenemos lo que llamamos la tuberculosis diseminada, ¿no? La tuberculosis diseminada significa que ya tenemos más de un órgano comprometido, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la parte pulmonar, puede haber un componente neurológico, un componente linfático, un componente neurológico, un componente del tubo digestivo, etc. Va a depender de qué tanto está comprometido, ¿no? Y ahí vamos dependiendo de los órganos comprometidos, si es la parte neurológica, generalmente la cefalea, el trastorno de la conciencia, posteriormente rigidez de nuca, con maniobras de Pecken, Babinski, Dulcinki, Shaw, o las que ya hemos aprendido en semiología, ¿no? Y cuando hay un componente séptico, generalmente se acompaña de dismegalia hepática, megalia, que son dolorosas a la palpación, ¿no? Entonces, y hay una manifestación más grave cuando es el distrés respiratorio grave. Entonces, cuando ya, por ejemplo, la tuberculosis miliar avanza muy rápido y los alveolos no pueden cumplir con su función, entonces el paciente entra en falta de insuficiencia respiratoria, que también lo podemos encasillar en el cuadro del síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces, para poder entender la enfermedad requiere de una buena anamnesis cuando el paciente confía en él. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer con la sospecha en la clínica. Pero esto quiero que puntualicen y anoten, por favor, porque siempre pregunto en examen, porque es algo que les tiene que servir en su vida profesional. Y es el hecho de que para poder iniciar un tratamiento para la tuberculosis, este tratamiento tiene que ser aprobado por el comité. Entonces, para que el comité delegue el medicamento para el tratamiento, significa que tiene que tener evidencia de confirmación del diagnóstico, porque no se tolera dar remedio por dar, el riesgo de los daños, de los efectos adversos, el riesgo de provocar resistencia. Imagínate que le das un tratamiento que hace una reacción adversa, el paciente fallece y después cómo vas a defenderte ante la demanda de un familiar que está inconforme. Ese doctor lo mató porque fue el que le dio la tableta. Entonces, requiere sí o sí de la confirmación de una prueba. Si no hay una prueba, por ejemplo, familiar, va a salir vaciloscopía negativa con una expectoración, siempre la Doctor, vaciloscopía disculpe la molestia que le interrumpa. Está saliendo medio mal su señal y se está familiar escuchando bajito. tendrá que pedir un informe radiológico y el informe te va a sugerir, entonces eso te puede permitir o bien un derrame, si tenías un derrame pleural, una prueba de ADA, una prueba de INEPE. O sea, siempre necesitas tener un documento que corrobore como evidencia tu diagnóstico, ¿sí? Entonces, lo primero es la clínica. Pero el diagnóstico, también dijimos en la anterior oportunidad, que si pienso en tuberculosis, tengo que pensar en SIDA. Si pienso en SIDA, tengo que pensar en tuberculosis. Y siempre que diagnostico a un paciente con tuberculosis, debo buscar en su entorno.
No esperar que el familiar, el entorno, venga ya enfermo. No tenemos que ir a buscarlo, pruebas de PPD, una radiografía. Mientras más temprano se va a evitar el daño, porque cuando veamos nuestros pacientes con tuberculosis, estos pacientes, la destrucción del parénquima pulmonar no se regenera, ¿no? Quedan esa fibrosis aguda, entonces el pulmón se cuelga. Por eso es inconveniente. Si bien al paciente ya no lo puedo hacer de manera temprana, porque el paciente viene cuando ya no tolera la vida, la tos o la fiebre, ahí ya tiene un proceso avanzado. Pero sí el familiar puedo determinar de manera temprana, ¿sí? Entonces, me baso en la clínica. ¿Cuál es el principal elemento cuando tiene un paciente con tos que tengo que buscar? COMBE, COMBE positivo. Es decir, que hay evidencia de que hemos tenido contacto con un paciente que nos puede haber contagiado. Los otros criterios que vamos a buscar es el sintomático respiratorio. Pero recuerden, no todos los pacientes con tuberculosis son sintomáticos respiratorios. Para estos exámenes, ¿cuáles son estos? Los que no tosen. ¿Cuáles pacientes con tuberculosis no tosen? Tuberculosis miliar. Ustedes van a notar que lo ven mal al paciente. ¿Tiene tos? No. No encuentras este historia. Pero el paciente Permiso, doctor. médico cianótico, Una pregunta. cae de espalda porque lo claro, como lo visto en la práctica, ¿no? Pues no se escucha. Entonces, para confirmar esto, tenemos que ver. Lo primero que le pedimos al paciente de base de contenido en pulmonar, si hay expectoración, le voy a pedir una vaciloscopía seriada. Le puedo pedir en orina si sospecho una tuberculosis. Una vez un estudiante me pone el doctor, no se pide vaciloscopía en orina. Por favor, vacilo, la bacteria, el vacilo, copia, mirar. ¿Dónde lo voy a buscar? Donde haya líquido. Puede ser orina, puede ser líquido cefalorraquídeo, puede ser líquido acítico o puede ser la expectoración. Entonces, no crean que la vaciloscopía solo es para la saliva, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la vaciloscopía, ahí nos van a indicar una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Y siempre que pidamos la vaciloscopía, también debe acompañarse de su cultivo de antibiograma para ver si el paciente es sensible o resistente. Y de preferencia, debemos tratar de tipificar el tipo de especie, ¿sí? Además de la sensibilidad. Y si tenemos líquido, vamos a hacer el test de adenomidasa, la famosa prueba de ARA. La vaciloscopía, no voy a hablar mucho de ello porque eso ya lo aprendieron en sus clases de bacteriología, ¿no? Entonces, normalmente le pedimos 3 muestras seriadas. Puede ser el mismo día o puede ser día intermedio. Pero mientras más temprano lo tengamos, más pronto vamos a iniciar el tratamiento, por lo tanto vamos a poder reponer o curar a nuestro paciente. Entonces, basta que tenga una cruz, que significa de 1 a 10 bacilos ácido alcohol resistente por campo, suficiente evidencia para iniciar el tratamiento. Los cultivos, hoy tenemos la suerte que vivimos en el siglo XXI, que podemos tener los cultivos moleculares famosos con PCR, pero no siempre hay las condiciones de estar en la ciudad, entonces por lo menos vamos a hacer el cultivo estándar, que dura 12 semanas, ¿no? Entonces, eso cuando estamos hablando de esputo, y en ocasiones, por ejemplo, los pacientes con escrófula, es decir, los pacientes con tuberculosis ganglionar que se abren, ahí podemos tomar una muestra de tejido para hacer una biopsia, o dependiendo de donde estemos tocando, ¿no? Entonces, el clásico, el que hace la Cruz Roja, son el de Lowenstein Jensen, por favor. 12 semanas tenemos que esperar, 3 meses antes de iniciar el tratamiento. Hay mucha evidencia, lo empiezo el tratamiento porque tiene toda la clínica, me voy a arriesgo, ¿ok? Y me va a servir igual en 3 meses, aunque tarde, pero ya le inicio el tratamiento para ver si es sensible o resistente. Otros métodos como el milro o el debate que estamos hablando, y el otro método que teníamos recientemente cuando empezaba en Bolivia es el tema del regímetro.
GeneXpert es un equipo que mide genéticamente la presencia del bacilo, como además su sensibilidad, pero solo mide a la ribapicina, no mide al INH, no mide a si es sensible o no al amutol o a los otros medicamentos, piracinamida que estás usando, o los de segunda línea, ¿no? Entonces ahí hay que tener precaución. Pero hoy, como siempre, buscamos que no sea resistente. Hay otra alternativa que se hace en Santa Cruz, pero no de manera formal, lo hace en la Universidad Católica Laboratorio, que trabaja con la Johns Hopkins, que desde hace varios años vienen estudiando la tuberculosis. Es lo que les indicaba en la clase anterior, a los que tengan interés de hacer una pasantía. Ahí les da la oportunidad de tener un certificado más, como también les da la oportunidad de conocer a los profesores para que puedan participar en las becas, ya sea a Perú o a Estados Unidos, como cada año nuestro compañero. Esta prueba de MODS es la que se llama, que en Perú, por ejemplo, es una prueba validada por el Ministerio, en Bolivia todavía. Entonces, con esta prueba de MODS vamos a tener detecta la sensibilidad de dos drogas, la ribampicina y la isoniazida. Pero el mismo bueno, la ventaja GeneXpert y de la prueba de MOL es que en 4 horas tienes el resultado, no tenés que esperar los 3 meses como el positivo estándar, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de estas pruebas, ¿no? MODS, M-O-D-S, que significa observación directa microscópica y prueba de sensibilidad. Cuando estamos hablando de sensibilidad, tienen que traer a la mente, por favor, lo que es resistencia, que pueden ser monoresistentes, que pueden ser multiresistentes. Aquí la desventaja de este nuevo equipo GeneXpert es el tema del mantenimiento. Hoy están restringidos, antes le hacíamos a todo el mundo, hoy lo estamos restringiendo a personas con abandono, personas en hacinamiento de la cárcel o del asilo, o a ellos que no responden tratamiento, porque el capuchito cuesta por $40 y más el mantenimiento del equipo. Lamentablemente las condiciones económicas de nuestro sistema de salud no están muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿vale la pena? Vale la pena. En este gráfico, que lo tienen ahí más fácil de ver, lo tienen en su texto y en el material de consulta, es cuándo vamos a pedir las pruebas. ¿En qué caso sospecho un MDR? ¿En qué caso sospecho una TB extrapulmonar? Entonces, aquí, en estos casos, le vamos a pedir el GeneXpert. Pero recuerden, hoy está restringido, no para todos. En 2013 se empezó a implementar a nivel mundial y Bolivia no hace mucho lo tiene. Miren, es un cartuchito así, parece una impresora, se interpreta en un monitor y no es difícil, pero el mantenimiento es el tema que es un poquito caro. Vaciloscopía y radiografía, ¿pido los dos? Sí, pedimos los dos, porque con la radiografía vamos a poder ver qué tan comprometido está el cuadro. Y si tenemos un paciente con un avance, por eso es que dijimos que cuando vamos a lo de la radiografía tenemos que tener un negatoscopio y tenemos que tener una lupa. Cuando te llega un paciente como el de acá, ¿dónde está mi puntero láser? Aquí, puntero láser. Cuando te llega un paciente, ¿se ve el puntero? Me quedé solito, me hicieron clic, clic. Sí se ve, doctor. Wow, ¿se cortó la conexión? Sí, creo que estoy hablando solo. ¿No? ¿Se ve gente en la sala? Doctor, Sí ¿se se ve, puede ver doctor, el el punto? puntero.
Hola, no escucho. Se ve, gracias. ¿Qué pasa con mi audífono? Ajustes. Pero está en altavoz. No queremos. Con lo que está jugando con la caja. Denme un segundito. O la batería. Teóricamente está conectado. Apagó. ¿Y se escucha bien con el micrófono de la computadora? No me di cuenta que cambió. Mis compañeros dicen que lo escuchan bajo, doctor. Se escucha bajo, entonces voy a hablar más fuerte. Micrófono. Hola, hola, hola. ¿Ahora cómo se escucha? Ahora sí se escucha bien, doctor. Gracias. Por favor, me interrumpen si hay problemas con el sonido, ¿ya? Entonces me estaban confirmando que se veía mi puntero, ¿cierto? Sí, doctor, está bien. Gracias. Entonces, la radiografía nos va a servir para ver el compromiso de la lesión, de la evolución de la enfermedad, y nos va a permitir además en aquellos pacientes como la tuberculosis miliar que no hay expectoración, sospechar la enfermedad. Con la radiografía, ¿puedo iniciar tratamiento? Sí, si es miliar y tengo el informe. Si yo le saco la clínica es sospechosa, yo le saco una radiografía a este paciente y me sale con estos patrones de infiltrado a nivel de ganglio, a nivel de los infiltrados a nivel parénquima o a nivel traqueal o pleural, entonces puedo decir que puedo iniciar el tratamiento. Entonces, por ejemplo, aquí no es típico la tuberculosis, porque una micosis también puede dar este patrón. Todas las enfermedades granulomatosas que produce destrucción. ¿Por qué sé que hay destrucción? Porque hay infiltrados de tipo intersticial, la tráquea me la está trayendo, hay zonas cavitarias, zonas sin parénquima, eso es caverna. Entonces, uno puede decir, parece tuberculosis. ¿Qué hago? Vaciloscopía. En este caso, puedo, porque cuando hay cavitaciones, significa que hay calcio, es decir, que puedo pedir una vaciloscopía. Sin embargo, deben tomar en cuenta que lo ideal cuando encontramos un paciente con tuberculosis, los que están comprometidos siempre son los vértices pulmonares. Siempre, pero no significa en todos, en la mayoría, mejor digamos. Aquí en esta radiografía, ¿es normal o anormal? Si observamos, comparamos siempre tuberculosis pulmonar, vamos a buscar arriba, los vértices. Aquí encontramos una lesión. Este vértice pulmonar es del mismo color el derecho que el izquierdo, no. Entonces, si yo agarro mi lupa, tenemos lupa aquí, a veces tiene, sí tiene.
Si observan con detalle, en la parte superior no es el mismo color. Aquí tenemos unos infiltrados intersticiales y con pequeñas cavitaciones, el intersticio como un panelito. Entonces, con esta imagen, y si la miro con mi lupa, me da para sospechar que está empezando una tuberculosis. Ahora, pero buscamos más. Si observamos la zona de la base, no tiene el mismo color. Aquí la silueta cardíaca se dibuja bonito, pero en la base no. Entonces aquí también tengo un filtrado. Entonces está comprometiendo, no es lo habitual, siempre es arriba. Hay que buscar. En la radiografía de la derecha, buscamos los vértices, no le veo. Busquemos la zona del ilio derecho, izquierdo, no veo infiltrados. En el preilio derecho, preilio izquierdo, no veo infiltrados. En la parte media veo la cisuritis. Esto es un infiltrado intersticial, pero es de las pleuras que tienen líquido. Y si miramos en la base, desapareció en el lado derecho este ángulo costo diafragmático y el costo frénico. Junto al corazón, costo frénico, junto a costilla afuera, el costo diafragmático. Acá no hay este ángulo, está borrado por una imagen radiopaca y además que presenta una curva tipo curva de Musot. Si dibujamos, pareciera si yo le doy un dibujo geométrico, ¿qué me parece esto? Un triángulo de base externa y vértice interno. Y si llevo un poco más de imaginación, puedo dibujar lo que decimos que es la famosa curva de Musot. ¿Ok? En la radiografía lateral, en la imagen que está al lado, ahí podemos visualizar, recuerden que la lateral es solo para ver si la lesión es anterior o posterior. ¿Dónde está mi puntero? Lupa. Aquí. Les decía que la radiografía lateral nos sirve para ver si la lesión es anterior o posterior. Identifico la columna, entonces yo sé que esto es posterior. Entonces, este derrame que estoy viendo en la placa PA es anterior. Ayuda, ayuda. ¿Para qué? Para hacer el drenaje principalmente. Miren esta radiografía, aparentemente normal, uno dice, ¿no? Bastante tejido adiposo, la persona está bien alimentada, no es lo característico de una tuberculosis, generalmente son delgados, pero observamos la línea del mediastino y tenemos una órbita. Normalmente tiene que ser planito, lineal. Entonces, cuando hay órbita significa que tenemos un ganglio. Los ganglios no se ven por el tejido blando, a no ser que, como en este caso, haya una calcificación. Entonces, aquí puede ser que la paciente esté reactivando su proceso. Miren, si lo busco el ganglio no se nota, pero si veo las líneas, sí sospecho que hay un ganglio por su zona. Aquí el infiltrado micronodular es más fuerte que la densidad ósea, entonces esto es una calcificación. Que ya sanó o no sanó, ¿qué dicen? Miren, la placa desviada, vamos a poner una lupa para que vean el vértice. Miren, se puede ver las paredes, aquí tenemos una caverna, el infiltrado intersticial, pero hasta ahí uno podría decir que se curó el paciente y eso es la secuela. Pero si miramos al otro lado, esto está activo. Miren, redonditos blanquitos, que significa infiltrado de tipo micronodular.
Esto así empezó al otro lado, luego va haciendo la calcificación y de ahí se va haciendo caverna y sigue avanzando. Entonces este paciente tuvo un proceso y luego se está reactivando. ¿Verdad? Aquí, no son múltiples cavernas, esto que estamos viendo acá. Estos son, después de un tratamiento, el paciente tenía hemoptisis y se colocaron estos aparatos para frenar el sangrado. Hoy se hace esclerosis. Y esto es lo más común. Esto es lo más común en los pacientes secuelares. Estos pacientes mantienen su TOC, como les permite hacer su vida, porque aquí este pulmón todavía está sano, pero esto está comprometido. Y aquí hay una pleuresía. ¿Por qué sé que hay pleuresía? Porque hay derrame. Aquí, miren, hay nivel. Y aquí esto está negro, radiolúcido. Y todo el pulmón está aquí aglomerado. Entonces esto es un neumotórax con derrame. ¿Cómo se llama el neumotórax con derrame? Hidroneumotórax. Al caso del turno miércoles fue fantástico. Fantástico en el sentido que hacía tiempo que me llega un paciente con 24 de saturación. Ya se los voy a mostrar, lo grabé. Y de pronto, delante de nosotros ya hace paro. No aguantó más. Un tórax hipertensivo. Lo drenamos, le hicimos masaje, 18 minutos. Ayer contento me tocó volver a hacer el turno y le saco ya el tubo. Un paciente sin daño neurológico, así que el masaje fue activo. Eso se lo filmé, eso se los mostré. Al final de la clase, por favor, vamos a revisar quiénes les interesa estar en el Facebook, porque veo muy poco, aunque hay lista de varias personas que me piden, pero si no está en la lista, no es el mismo nombre, no puedo aceptar. Este es el patrón, queridos amigos, de el paciente que tiene clínica de tuberculosis, pero que no tiene tos. Tiene fiebre, tiene sudoración, tiene pérdida de peso, tiene hiporexia, tiene disnea, expectoración. Pero le pides una radiografía y ahí sabes por qué el paciente está mal. Porque tiene múltiples infiltrados. Todos esos puntitos blancos que estamos viendo son infiltrados microanular bilateral. Esto es una vía central por si acaso, esto no es lesión, es un catéter de una vía que le hemos puesto para colocar los sueros. Pero estos puntos blancos, estos son los infiltrados de tipo en miga de pan. Ese es el término. Esta es la tuberculosis miliar. Este paciente nunca te va a dar vaciloscopía positiva. Cuando tenés un paciente con este patrón radiográfico, vas a sospechar de que se trata de un paciente inmunodeprimido por cualquiera de las causas que estamos hablando. ¿Sí? Ahí le hago un zoom para que puedan ver con más detalle. Hay muchos pacientes en el hospital. Cuando estemos viendo la práctica los vamos a ver. Y este es un paciente que ya sanó, ya hizo su tratamiento, pero lamentablemente quedó con un pulmón claudicante. ¿Qué significa eso? Que ya el paciente no puede hacer su vida normal porque tiene demasiada disnea. ¿Se logró curar su enfermedad? Sí, pero ¿a qué costo? La dejó avanzar. Miren la tráquea del centro, está desviada acá. Todo esto blanco son la fibrosis. Entonces todo se destruyó, se cicatrizó y lo traccionó para acá. ¿Dónde está la silueta del corazón? Debería estar aquí a la izquierda. Es una cicatrización que ha traccionado tráquea, mediastina y corazón. Al otro lado, fíjense que lo más comprometidos son los vértices, como dice el libro, porque es donde hay mayor cantidad de oxígeno y esta bacteria, este bacilo, le gusta más la zona oxigenada. Entonces, este paciente ya no tiene tuberculosis, pero ya no hay cómo sanarlo de su disnea. Estas son las secuelas de la tuberculosis. Fíjense
hasta cuándo llegan los pacientes y recién van al médico, cuando ya el pulmón está bastante destruido. El pulmón izquierdo, miren, pulmón derecho bonito, sano, pero el pulmón izquierdo casi no hay en los usos. ¿Por qué? Porque este paciente recién estaba empezando su tuberculosis, pero cavitó y hizo una hemoptisis masiva que no había forma de pararse. Estaba muriendo el paciente por anemia. Entonces tuvo indicación quirúrgica y se hizo una lobectomía. Le sacó un pedazo del pulmón, un lóbulo de acá, para poder detener la hemorragia. Se detuvo la hemorragia, se hizo tratamiento y el paciente vivió. Con un tórax simétrico, sí, pero vivo. Ok. Entonces, otra forma de tratar de confirmar un diagnóstico es el uso del PPD. ¿Sí? La prueba proteína purificada, la prueba famosa Mantoux. Esto nos va a servir para ver la reacción que tiene el cuerpo, la cantidad de anticuerpos frente al contacto con el bacilo. Entonces, pero no siempre la prueba positiva significa que el paciente tiene la enfermedad, significa que ha tenido contacto. Pero si es un niño o es un paciente inmunodeprimido, sí nos ayuda. Y tomen en cuenta que podemos tener falsos positivos. Normalmente decimos la prueba positiva cuando tiene una ronchita, por decirte, una induración mayor a 5 milímetros. ¿Sí? En los pacientes tuberculosos, sí, cualquier tamaño o que va a servir. Entonces, ¿qué hacemos? Si nunca lo vieron, se coloca con una aguja de insulina, un intradérmico, se hace un pichancito y se lo va dibujando. Y de ahí se lo va midiendo con una regla para ver cómo está avanzando. 5 milímetros, 10 milímetros o 15 milímetros en un paciente inmunocompetente, ¿no? Donde hay una buena respuesta del organismo. Y hay otros métodos para tratar de confirmar, pero aún no están en el mercado disponibles, pero sí como médicos nosotros tenemos que entender las diferencias de pruebas que existen en el medio para tratar de confirmar. Aún no tenemos el nombre comercial del ELISpot o la prueba de QuantiFERON, que es estándar en detección especialmente en está haciendo una prueba, un estudio en el Hospital de Niños para determinar la presencia de tuberculosis con una muestra en sangre en niños. Ustedes saben que los bebecitos pues no saben toser, saben toser, pero no saben expectorar. Se tragan la flema y tenés que hacerle sonda, lavado gástrico, centrifugal. Y hoy hay un estudio con la Universidad de Tulane, la Universidad de Tulane, junto con John Hopkins, están haciendo en los laboratorios de la Universidad Católica. A propósito, les pasé una invitación a los que les interese. El curso es gratuito, comienza el lunes 30. No es obligatorio, pero principalmente para el grupo que ya pasaron la rotación, el C y el B, sus notas no están muy bonitas, entonces voy a hacer unas preguntas, un cuestionario y de los temas para tratar de subir las notas, porque como ya pasó la rotación, entonces no hay forma de darles tarea, pero sí que estos dos congresos que están habiendo voy a aprovechar. Obviamente, si ustedes quieren tener un punto extra también arriba del 100, que no sé cómo voy a poner 100, más de 100, porque ustedes tienen pinta de ser buenos, de tener buenas notas, entonces tal vez no van a necesitar. Pero de todas maneras, igual están cordialmente invitados. Inscripción gratuita, está patrocinado por la John Hopkins. La Universidad Gabriel René Moreno tiene relaciones, entonces les va a llegar invitación por todos lados. De todas maneras, ya yo se las adelanté la invitación. Esto va a ser en el auditorio de la Universidad Católica, en el kilómetro 9. Ok, volvamos a las clases. Hay otras pruebas en el LISA. Trata de determinar anticuerpos, varía dependiendo del antígeno utilizado, así como se pide para determinar COVID. Hoy ya hay centros, laboratorios particulares que vos podés pedirle
serología para tuberculosis o antígeno para tuberculosis. Entonces, tiene una buena una especificidad, pero no son a 100% presentes en todo. Eso es lo que hay que tener cuidado porque pueden salir falsos negativos, es decir, que te salga la prueba negativa y el paciente tiene la clínica. Ahí podríamos aprovechar un trabajo de investigación por si les interesa, para que veamos cómo recién en estos últimos tiempos se está utilizando. Podríamos hacer un estudio retrospectivo de ver cuántos pacientes o un estudio prospectivo a los que les gusta investigar. Ahora, en aquellos pacientes, por ejemplo, un derrame pleural donde el test de Hadas no es específico, no nos da positividad, hacemos biopsia. Por eso cuando hablemos de pleuresía, siempre que vamos a hacer drenaje tiene que ser con biopsia. En mi época de residente, mi profesor, el doctor Chávez, decía, todo derrame pleural es tuberculosis, te demuestra lo contrario. Entonces le hacíamos biopsia y la biopsia nos salía proceso inflamatorio crónico inespecífico. Es decir, ni chicha ni limonada. Pero hacíamos prueba de ensayo, le dábamos tratamiento y el paciente mejoraba, ¿no? Entonces, ya son métodos invasivos. Esto no voy a entrar en mucho detalle de los laboratorios, los métodos, porque esto lo hablamos en la clase cuando estábamos mencionando los métodos complementarios. Entonces, resumen, para tener un diagnóstico apropiado y confirmado, la clínica, la microbiología, que significa la baciloscopía y el cultivo y el antibiograma, la radiografía o la tomografía, mucho lujo pedir una tomografía para una tuberculosis cuando está avanzada. Cuando está empezando y tengo mis dudas, ok, le pido, porque tienen mayor sensibilidad a las imágenes, ¿no? La prueba de tuberculina, la anatomía patológica y los métodos no convencionales. ¿Cuáles son los métodos no convencionales? Los que están apareciendo, ¿no? Las PCR, no la proteína C reactiva, la reacción en cadena polimerasa, taquitasa, reversa. En otras palabras, el gene Eitler, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento para la tuberculosis? Primero, comencé la clase anterior indicándole que tenemos que convencer al paciente que su enfermedad se cura, porque debemos buscar la adherencia. No es fácil estar tomando en un adulto, son 11 tabletas que tengo que tomarlas todas juntas antes del desayuno, sin tomar en cuenta que esas tabletas me pueden provocar molestia. Entonces, ténganle paciencia. Muchas veces perdemos la paciencia y decimos, bueno, si usted quiere toma, si no, no quiere toma, total, es su vida. No, no. Hagamos empatía. Tratemos, esperamos que le pase su mal humor, entendámoslo, que es incómodo el tratamiento y tratamos de convencerlo. Don Pedro, doña María, ¿sabe qué? Ya nos falta un día menos, aunque recién haya empezado, pero ya es un día menos, es decir, que el mensaje sea positivo. Entonces, hay ciertos fundamentos y esta imagen les dice todo. El éxito del tratamiento es, como les comentaba en la clase anterior, que es el DOT o el TOT. ¿Qué significa? En mi época de provincia, yo recuerdo que el paciente venía al hospital y le daba una bolsita con todos sus remedios y que vuelva en un mes a llevar más. Pero, ¿cómo nos aseguramos que lo tomaba? Hasta que el programa cambió su estrategia y ahora lo hacemos con el TOT o el DOT. ¿Cuál es la diferencia entre DOT y TOT? Nada más que en qué idioma. Si es en español, TOD, tratamiento bajo observación directa. Si es en inglés, DOT, Directed Observation Treatment. Entonces, esos fundamentos tenemos que tomar en cuenta. No se mueve el personal de salud. Y nosotros nos va a llamar la atención cuando tenemos neumología, que en ocasiones encontramos una tableta debajo del colchón, debajo de la almohada, debajo del velador. ¿Y esto por qué?
porque el paciente le engaña a la enfermera, y como la enfermera en el hospital ahora no estamos teniendo una buena cantidad, pues no se queda esperando hasta que termine porque tiene que ir a darle a otros pacientes, ¿no? Entonces, gracias. Miren, no hay mal que por bien no venga. Gracias al SIDA, nosotros hemos tenido, porque un tercio de la población mundial sufre, pero antes de ese tercio era la gente pobre, África, sudamericano, ¿no? En cambio, los ricos, Europa, Norteamérica, Canadá, no se enfermaban hasta que llegó el SIDA. Llegó el SIDA, le bajó la defensa y cambió el panorama. Y gracias a eso tenemos apoyo económico. No es barato sacar un nuevo medicamento. Entonces, este plan ya empezó en el 2006 y tuvieron meta para el 2015, tratar de reducir completamente, pero no se logró. ¿A quién reconocen de aquí? Probablemente al que más reconocen es el dueño de Microsoft, el señor Bill Gates, ¿no? Entonces, estos se hicieron las metas del milenio, que deberían haber terminado el 2015. Al que quiere ganarse un puntito extra, me presenta la siguiente clase a mano. ¿Cómo está el avance de las metas del milenio al 2024? Fíjense que las metas eran cumplirse el 2015, pero no se han cumplido por X y factores. Entonces, si hacen una investigación en el PubMed, en biblioteca, no en Google, por favor. El único Google que tolero es el Google académico, porque si hago en el Google normal, a veces la información no es la correcta. A alguien se le ocurrió escribirlo y lo mete, lo publica. En cambio, si es Google académico, ahí ya son publicaciones especiales, ¿no? Y vamos a ver qué nos dicen en la conferencia del 30, del lunes, qué hablan sobre la meta del milenio. Ahí hay una tareita que me van a entregar, en cuál de las charlas lo tocan. Como esa es más complicadita, esa vale 2 puntos. En la tarea de agarrar Google académico o PubMed o Scopus, el lugar científico el 2024 con la ¿Cuánto hemos avanzado? Entonces, Doctor, buenas noches, disculpe la molestia. Salió entrecortado cuando dijo sobre el método del con estas milenio que hay que hacer. metas se va a controlar 14 millones de muertes, que tengamos nuevos medicamentos y que desarrollemos una vacuna. Pero fíjense que hasta ahora no tenemos una vacuna más que la que les decía ganar de penetrar a la biblioteca de medicina, que es la biblioteca de Estados Unidos gratuita, o podés hacer en Scopus, o podés buscar en Google académico, el Google Scholar. No recomiendo que me traigan de Google normal, porque para darles el punto, usted tiene que presentarme su tarea a mano y abajito poner la referencia de dónde lo sacó. ¿Y cuál es la tarea? Mostrar cómo están el avance del programa de las metas del milenio al 2024, no al 2021, no al porque yo se los estoy dando esos datos, porque no tengo actualizado, y lo tengo actualizado, lo que quiero es que ustedes lo revisen. Y el otro, los otros 2 puntos, es en cuál charla y qué dicen sobre las metas del milenio en las conferencias que los estoy invitando a los que vayan el día lunes. Entonces, si se escuchó
¿Me escucharon o no me escucharon? Por favor, háganme retorno. Ah, se corta mi internet, rayos. Pero lo tengo en la sala. Joana levantó la mano, si no, Doctor, disculpe, buenas noches, está saliendo entrecortado. ya, vamos a cambiar. Espere, a lo mejor es la señal de aquí el hotel, entonces voy a poner megas. A ver si sale mejor. ¿Pero se entendió las indicaciones? No, doctor, porque en la parte que empezó a explicar salió esa parte entrecortada. ¿Será que lo puede repetir, por favor, esa parte? ¿Para todos es entrecortado o solamente para algunos? Sí, doctor, se Sí, escuchó doctor. entrecortado. A ver, deme un ratito, voy a cambiar de Wi-Fi. Vamos a poner datos, megas. Ahora, ¿cómo me escuchan? Voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sigue entrecortado? No, doctor. ¿Está mejor? Ahora sí se escucha bien, doctor. Ok. Bueno, continuemos. Ok. Con estas metas y que se esperaba hasta el 2015, ya en 2012 se había visto que había 56 millones de personas tratadas desde el 95 y se salvaron 22 millones de vidas desde el 95 con una reducción de la mortalidad de un 45%. Es decir, que se iban logrando metas, pero no se habían llegado a lo que quisiéramos. Por eso es que les pido si quisieran estar actualizados en este aspecto. Para iniciar el tratamiento tenemos que plantearnos 3 preguntas. ¿Nunca tratado, antes tratado o crónico? El que nunca ha sido tratado, vamos a hacer tratamiento nuevo, ¿sí? El que ha sido tratado, tenemos que plantearnos si es recaída, es decir, que hizo su tratamiento, pero lo completó y otra vez se enfermó, o es un paciente que se sintió bien y lo dejó el tratamiento, o directamente no respondió nada. Entonces, el crónico es el paciente que ha hecho un tratamiento y otro retratamiento con control riguroso supervisado y sigue saliendo baciloscopía positiva. En otras palabras, es un MDR. Ahora, las bases del tratamiento es que lo que aprendieron en farmacología, el sinergismo es mejor asociado, de preferencia para ser exitoso tiene que ser prolongado 6 meses en el paciente con tuberculosis con tratamiento primario, pero en otros esquemas neurológico, ganglionar, óseo, hasta 2 años. Tratamiento tiene que ser bifásico e intermitente, es decir, que damos en la primera fase todos los días durante 2 meses y la segunda fase 4 meses intermitente. Y lo que le decía hace un momentito, todos los remedios al mismo tiempo. No voy a dar esto en la mañana, esto en la tarde, esto en la noche. No, el éxito está comprobado de esa manera. Lo bueno es que el tratamiento es gratuito, entre comillas, para el paciente, porque lo pagamos todo con nuestros impuestos, no es barato, solo que la OMS nos favorece. Entonces, recuerden que lo que ha cambiado bastante es el tema baja observación directa. Desde que se empezó a supervisar controlando que el paciente tome sus medicamentos, cambió la respuesta. Menos resistencia, más éxito, se vigila más los efectos adversos, etcétera, ¿no? Entonces, y lo otro, no, por más que hayan artículos nuevos, porque ahorita hay artículos que se están usando quinolonas
catifloxacina, moxifloxacina, y hay artículos que están investigando en África con tiempos más cortos, pero por más que me salga la última revisión, no podemos hacerlo en Bolivia, porque mientras el programa no lo acepte, nosotros tenemos que manejar el programa. Y el programa, si quiero salir del esquema, tengo que hacer una carta al comité. Si yo lo hago a mi criterio, me pueden quitar hasta la licencia, además de entrar preso, porque el programa se tiene que hacer sí o sí. Y lo otro que hay que tomar en cuenta, que si se sospecha resistencia, por lo menos 2 medicamentos nuevos tenemos que agregar. Entonces, insisto, queridos futuros colegas, la adherencia, ¿ya? Convencer al paciente. No quiero que sean capísimos en saber diagnóstico, capísimos en dar tratamiento, también quisieran que sean capísimos en convencer al paciente para que complete su tratamiento. Y siempre que no haya opción de alergia, la isoniazida está dentro del esquema. Si en un embarazo, por ejemplo, no vamos a usar rifampicina, el tratamiento ya es de 1 año y medio, ya no es de 6 meses, ¿sí? Ahora, aprendimos nosotros en farmacología lo que significa cuando se potencializa un medicamento. Esto quiero que se lo graben, por favor, anótenlo, porque esto pregunto en examen. ¿Por qué me interesa preguntar en examen? Porque esto es lo que van a indicar mañana cuando ustedes estén trabajando en los centros médicos, en sus consultorios. Entonces, vamos a hacer al paciente tuberculoso sensible, ya no se haría como antes, voy a comenzar romario, guía, vamos a hacer un tratamiento que va a durar 6 meses. Los primeros 2 meses van a ser 4 medicamentos. Los siguientes 4 meses vamos a reducir a solo 2. Y fíjense que 2 meses son 60 días. ¿Por qué no son 60 dosis? Porque el programa dice que se tienen que tomar los medicamentos menos domingo. Entonces le quitamos 4 días al primer mes y 4 días al segundo mes. Entonces 60 menos 8, 52. Entonces vamos a dar R de rifampicina, H de isoniazida, Z de pirafinamida y E de etambutol. Y la segunda fase, 104 dosis, que vamos a usar intermitente, solo 2 medicamentos. Diario, durante 4 meses, 2 medicamentos, ¿sí? Entonces, paciente caso nuevo, sea pulmonar o extrapulmonar, o pacientes que ya tuvieron tratamiento, pero las pruebas Gene-Aper nos da sensible que no hay resistencia a cualquier cultivo, podemos usarlo, ¿sí? Recuerden, diario, menos el domingo, una sola toma todo junto, y sí o sí, 2. Entonces, les pregunto en el examen, ¿cómo se debe administrar el tratamiento para los pacientes con tuberculosis sensible? Las respuestas me dirán, se van a usar en 2 fases, me describen y luego la forma administrada. Porque eso es lo que tienen que hacer como médico. En farmacología aprendimos que tenemos medicamentos de primera línea y de segunda línea. Por favor, no voy a dar los 5 medicamentos. Voy a escoger 4, los que me dice el programa. Por si acaso, para leer con más detalle la información del programa de tuberculosis, lo tienen en el Drive, ahí en esa carpeta donde dice libro, material de consulta, ahí está el programa nacional de tuberculosis para que lo puedan leer con más detalle. Obviamente solo le voy a hacer 2 preguntas de eso, pero siempre pregunto para ver si lo leyeron. Entonces, vamos a usar isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. La streptomicina la voy a dejar en caso de que haya alergia a alguno de estos o resistencia y la agrego, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos a usar? Vamos a usar en el adulto la isoniazida 5 miligramos por kilo. Pesa 60 el paciente, le voy a dar 300. Vienen comprimidos de 100 miligramos. Estos son unas tabletitas blancas, ustedes las van a reconocer. Pero también viene combinado en jarabito para los niños, que viene la rifampicina
combinada con isoniazida, que es el Rifacit. No entro en detalle eso porque no usamos en medicina interna más adultos, pero ¿en qué caso uso jarabito? En los abuelitos que no pueden tragar por cualquier problema, entonces es más fácil darle en gota. Esto, su mecanismo de acción ya lo aprendimos en farmacología, que va a inhibir la síntesis del ácido glicólico. ¿Qué pasa si el paciente no lo tolera? Le provoca vómito, ok. Tengo plan A, plan B, plan C. Pido permiso al programa. En vez de darlo diario, se lo voy a dar 2 veces por semana o 3 veces por semana. Pero cambia mi dosis, ya no 5 miligramos en adulto, voy a usar 15 miligramos. Y si es la dosis diaria, no pasar de 3 tabletas. Digamos, excepcionalmente tengo un paciente que pesa 80 kilos. ¿Cuánto es 80 por 5? 5 por 8, 40. Más 2 ceros son 8. Wow. ¿Cuánto? ¿Tengo que darle 400 miligramos? No, no le puedo dar 400 miligramos. No lo va a tolerar. Por más que necesite, solo le voy a dar 300. O 900 si voy a usar las dosis bisemanal o trisemanal. ¿De acuerdo? Ojo, efectos adversos. Neuropatía periférica, hepatitis. ¿Cómo sospechamos que un paciente está haciendo hepatitis? Por favor, no quiero que la sospeche cuando vea el paciente está canario, amarillo, dictérico. No, por favor, sospechen. Paciente que está con náuseas, ya pedirle su hepatograma, es decir, unas TGO, TGP o AST-ALT, su gamma-glutamiltoanferasa, entonces pedirle los valores. No esperes que ya el hígado lo tenga grande, hepatomegalia, que distenda la cápsula de gliso y le provoque dolor. No, ya estás en etapa más avanzada. Basta que tenga náusea, que no quiera comer, por favor, un hepatograma. No le des remedio, tenés todo el día, te llegan los laboratorios. Si no te diste cuenta, le fuiste dando, después viene con la hepatalgia, la hepatomegalia, después está histérico, y es posible que tu paciente mañana necesite un certificado de función. Que lamentablemente las hepatitis medicamentosas muchas veces son fatales, ¿no? Si hacen su estadística, asusta, preocupa, por eso es que les insisto que no esperemos cuando estén mal, ¿sí? Puede tener exantema, si está haciendo roncha, pucha, está haciendo una dermatitis alérgica, está haciendo un rafa, se lo quito, momentito. Puede ser que solo sea un exantema y que no sea alergia. Ese exantema lo controlo con un antihistamínico. ¿Y cómo me doy cuenta que es un exantema y no es alergia? Fácil, le pido un hemograma y veo cómo están sus eosinófilos, si el paciente tiene todo su sistema funcionando. Puede tener efectos leves, sistema nervioso central, un poquito de cefalea, un poquito de malestar. Pero ojo, fíjense, si me olvidé de que no debo dar más de 300 y le calculé y le di 400, la sobredosis puede ser mortal. Hay que buscar su antídoto y ayuda mucho los antiácidos con aluminio. ¿Por qué los recomendamos la isoniazida? Porque puede ser bactericida, tanto intra y extracelulares, cosa que no cumplen los otros medicamentos. Y por favor recuerden, cuando vamos a usar INH, tengo que darle complejo B, tengo que darle piridoxina 6, 10 miligramos para evitar estos efectos neuropáticos. ¿Cómo se lo voy a dar? 50 a 100 miligramos al día como tratamiento, ¿sí? Luego la rifampicina, ya aprendimos que viene en comprimidos de 300 miligramos y también viene mezclado con la isoniazida. Su dosis, 10 miligramos por kilo. No dar más de 2 tabletas, porque viene de 300. No más de 2 tabletas, sea bisemanal, trisemanal o diario, no puedo pasar porque sus efectos, otra vez, tengo que sospechar hepatitis. El paciente estaba mejorando y de pronto está haciendo fiebre, empeoró su tuberculosis. Momentito, fíjate que puede ser por el medicamento esa fiebre y no porque esté empeorando por el cuadro. También puede dar exantema. Ojo, ¿es exantema o está haciendo un rash por alergia? Porque las alergias pueden ser hasta el extremo de lo que aprendiste en farmacología, por ejemplo, el Steven Johnson o el Bress. Náusea, malestar, vómitos. Y
preocupa cuando tenemos alteración en la cascada de coagulación, que el paciente comienza a tener hemorragia. Mecanismo de acción bactericida: avísenle al paciente que va a teñir su orina naranja, sus lágrimas van a ser naranja y que no use lente de contacto porque se los va a teñir. El otro medicamento, el tercero, es la piracinamida. PRZ se abrevia, son comprimidos más difíciles de deglutir porque son grandotes, blancos. Vamos a usar de 15 a 30 miligramos. ¿A quién le doy 15? ¿A quién le doy 30? Mientras mayor peso del paciente, mayor dosis tengo que darle. Pero no debo darle más de 4 tabletas. Como viene de 500, no puedo dar más de 4 tabletas, ¿sí? Eso recuerden, por favor. En el bisemanal, 4 gramos, no más dosis, o en el trisemanal, no más de 3 gramos. Algunos pacientes presentan manifestaciones como gota, y esto es debido a que tienen un efecto de que eleva el ácido úrico. También puede dar hepatotoxicidad, como hepatitis, también puede dar exantema, también puede dar gastritis, también puede dar dolor articular. Entonces, ¿cuál de los tres le está provocando las molestias al paciente? ¿Me aburro con el paciente para insistirle? No. Y luego tenemos el etambutol, que vienen comprimidos un poquito tirado a rojo, que viene de 400 miligramos. Ya no recuerden, la isoniazida de 100, la piracinamida de 300, el etambutol de 500 y, vamos de nuevo, isoniazida de 100, rifampicina de 300, piracinamida de 500 y etambutol de 400. Así de fácil para acordarse. La dosis entre 15 a 25 y no dar más de 2.5 gramos cuando va a ser diario, o 50 miligramos máximo 2.5 cuando va a ser o bisemanal. Hay que estar atento, preguntarle cómo está viendo, porque aunque rara vez, pero puede darse, y si no la detecto, el paciente va a quedar ciego, porque no lo suspendí. Puede dar exantema. Cualquiera de los medicamentos puede presentar alergia. Eso hablamos de RAFA. R.A.F.A, reacción a fármaco antituberculoso. Pero si ustedes le suman a estos 4 remedios, y de los cuatro, ¿cuál no da hepatitis? El etambutol. Entonces, cuando sospecho hepatitis, el etambutol no lo suspendo, lo dejo. Suspendo los 3 para ver cuál es el problema. Y en caso que tenga que usar la streptomicina, es un aminoglucósido, aprendimos en farmacología, solo de uso intramuscular, no hay endovenoso, no hay por vía oral. Y vamos a usarlo dosis de 15 miligramos, no más de 1 gramo. Esto en mi época de provincia se usaba, en vez de la isoniazida, era la Streptol. Pobrecitos los pacientes, todos los días, sobre que son flaquitos en el campo, en provincia, y no había nalga para poner la inyección. Y dolía todos los días. Y como todo aminoglucósido puede ser nefrotóxico, puede dejar sordo, no se utilizan embarazadas por el riesgo de ototoxicidad congénita y riesgo de nefropatías también. ¿Qué pasa cuando el paciente da alergia? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene reacción de tipo resistencia? Ok, tengo alternativa de segunda línea. Pero recuerden, dejo 2 de preferencia y NH-Rifan y luego cambio estas otras 2, a no ser que tengan la certeza. Entonces, siempre sobre la base de 2 de parte del programa, y de ahí puedo usar. Las quinolonas están dando muy buenos resultados, pero el tema es el costo. No siempre lo cubre el programa. Teóricamente lo cubre, pero tenés que ir al sede, una carta, esa carta va a La Paz, hasta que vuelva a La Paz, el paciente va empeorando, entonces generalmente lo trata de comprar, ¿sí? Entonces, tenemos varios, y antes se usaban la capra o la cana, por ejemplo, que es aminoglucósido, y de ahí que los hemos clasificado mejor por grupo. Tenemos medicamentos de segunda línea, tenemos del grupo A, quinolonas, del grupo B, especialmente
los macrólidos, no, perdón, ¿qué macrólidos? Los aminoglucósidos. El grupo C, ahí tienes otro grupo de medicamentos, linezolid, que es un bactericida, la clofazimina, que es una cefalosporina, persidona, cicloserina, protonamida. Estos antes se usaban mucho. Estamos hablando de antes de que empiecen estos esquemas nuevos, bonitos, ¿no? Entonces, fíjense, y que tenemos otros medicamentos nuevos, por ejemplo, la bedaquilina, alguna vez la estamos usando en el hospital, o el PAS, o el imipenem potenciado con cilastina, que son del grupo los carbapenem o el meropenem, o inclusive podemos usar amoxicilina con ácido clavulano. Es decir, que son alternativas que están en el grupo D. ¿Por qué tenemos tantos medicamentos? Les cuento que no son tantos. Lo que pasa es que hemos ido aumentando de a poquito porque el famoso bacteria tiene resistencia. Y esto grábense, queridos amigos, por favor, anótenlo. No tanto para su examen, sino para su vida profesional. ¿Cuándo es una tuberculosis inmunoresistente? Cuando en el cultivo solo te dice que es uno, sea la isoniazida o sea la H de isoniazida y la S de la. Entonces tenés los dos, cualquiera de ellos. Poliresistente, cuando es dos o más. Multiresistente, cuando ahí está la rifampicina y la isoniazida. Y el que más asusta es el TBXDR. Antes era en los libros, ahora ya hay pacientes en Santa Cruz TBXDR. Significa que ninguno de los medicamentos que tiene te va a ayudar. ¿Por qué? Resistente a la rifan, resistente a la isoniazida y además a una quinolona. Y todavía tenés que usar un inyectable secundario. Y en ocasiones solo es a uno solo, a la rifampicina. Eso es lo más suerte. Pero por favor, lo más grave con cualquiera de los medicamentos es que tienen que estar alerta a la RAF. Mes pasado, una señorita de 14 años empezó su tratamiento, a los 3 días estaba internada por RAF. A los 10 días la estaban velando. Hacen hepatitis fulminante. Y el error fue de que allá en su centro médico no era médico el que le ayudaba, era un promotor de salud, entonces su obligación era darle todos los días los remedios, iba y le daba, y no se dio cuenta que la paciente estaba haciendo su hepatitis. ¿Cómo damos la quinolona? Vamos con la levofloxacina. Vienen comprimidos de 500 miligramos, pero también vienen ampollas. Normalmente para tuberculosis vamos a usar de 500 a 1 miligramo. Problemas gastrointestinales, fotosensibilidad, evitar estar al sol, cefalea, y hay potencialización con medicamentos, cafeína, etc. Moxifloxacina, su primo hermano, un poquito más caro, viene en dosis. Tenemos comprimido de 400 miligramos que les vamos a dar. La gatifloxacina, molécula más cara, viene de 200 y 400, igual que la anterior, 400 por día. La micacina, aminoglucósido, esta la puedo usar endovenoso o intramuscular, pero tiene los mismos efectos adversos que cualquier aminoglucósido. La capromicina rara vez la usamos, pero tenemos que aprender que la podemos usar en caso que la necesitemos. Y para terminar, ¿qué hacemos con las embarazadas? Las embarazadas tienen riesgo, recuerden, para el bebé. Entonces, INH rifan diario, más etambutol, le quitamos la piracidamina. Si se muestra que es sensible a la isoniazida de la rifan, le suspenden el etambutol. Pero no voy a esperar con esas dosis altas y el tiempo, cuando no es con los 4 medicamentos, no le voy a dar por 6 meses, le voy a dar por 9 meses, ¿sí? Aunque la isoniazida y la rifan atraviesa la barrera, no se ha demostrado que sean teratogénicos, como la streptomicina o como los otros medicamentos que no estamos usando. Yo médico voy a trabajar a un centro donde hay muchos pacientes con tuberculosis, o yo paciente estoy en contacto con personas con tuberculosis, puedo usar profilaxis, puede usar, pero por favor tomen en cuenta que los efectos de toxicidad
también van a estar alerta. Entonces, el tratamiento vamos a usar 9 meses si voy a dar solo isoniazida, o 2 meses rifampicina y piracinamida, o 4 meses de rifan si voy a usar uno solo. Es decir, imagínate, vas a dar 4 meses con un medicamento que es riesgo de tu hígado. Pero la mejor manera de protegerse es con un barbijo N95. Aquí, para que comprendan cómo esta bacteria, como les dije en la clase anterior, que según los infectólogos le va a ganar a los humanos porque tiene mayor cantidad de posibilidades en tiempo tan corto de cambiar a resistencia. El Inesolid se lo usa para infecciones bacterianas, pero se ha visto que tanto in vitro como en vivo, pero no lo tenemos como esquema todavía. Hay nuevos medicamentos y no hay muchos medicamentos porque para desarrollar nuevos medicamentos se tarda de 10 a 17 años. Y fíjense, hasta $1.000 millones en inversión. Por eso es que casi no se buscan, porque la tuberculosis es de gente pobre, la gente pobre no compra remedios, lo pagan los países, ¿sí? Y les decía que en ocasiones lo estamos usando en el hospital, el Cirturo, Invedaquiline, pero siempre que vayan a usar este medicamento, por favor, con el electrocardiograma periódico, antes de empezar, a la semana, a los 10 días, 2 semanas, siempre, porque de pronto se ha determinado, y por eso que en algunos países lo han quitado, porque de pronto te hace muerte súbita, porque te puede provocar afectaciones a nivel del corazón. De la manera, hay estudios que nos están mostrando unas ventajas. Por supuesto que solo lo voy a usar en casos de resistencia o de intolerancia a los medicamentos. Términos, Rafa, que se les quede, por favor. Puede ser hepatotoxicidad, puede ser problemas de piel, puede ser un DRES, que no quiero que vean un DRES porque generalmente fallecen, pueden haber intolerancia o polineuropatía. Entonces tengo que ver. ¿Hay hepatotoxicidad? Chao, remedio, lo suspendo hasta que esté normal. Veo que me está haciendo reacciones en piel, lo suspendo hasta demostrar que no sea por alergia y que sea solo un exantema. El DRES, lo suspendo, lo mando a terapia intensiva y corticoide. Intolerancia digestiva, ok, trato de ver con los medicamentos, le doy algún enzimático que le dé. Polineuropatía, ¿cómo mejoramos? Con complejo B. Y si el paciente te da alergia, tenés que quitarle todo, cuando todo esté normal, de ahí vas a empezar a ver la desensibilización. Entonces, primer medicamento le vas a dar isoniazida, la mitad, solo eso, el primer día. Lo toleró, el segundo día se lo das completo. Luego, el día 3, no presentó, le das su dosis plena. Después, probas con la rifampicina. Primero la mitad, no, la cuarta parte, porque viene de 300. Le damos 75, después 150, piracinamida viene de 500, la mitad, después entera, etambutol viene de 400, la cuarta parte, el segundo día, aumento. Estreptomicina viene de 1000, le doy 100 miligramos, luego le doy 500 y después su dosis total. Entonces, el esquema para la desensibilización es este que van a usar y esto es lo que les voy a preguntar en el examen. Para completar, aquí tienen sus efectos adversos, un repaso de lo que es la farmacología, lo tienen en su material. Y el DRES famoso, que es abreviación de drug, medicamentos, RAS, la lesión cutánea, con hemograma, eosinofilia y manifestaciones sistémicas. Ya en el 1996 hay 51 artículos que se publicaron como referencia sobre esta enfermedad. Fiebre, exantema, ganglio, problemas en la sangre, hepatovisceromegalia, principalmente el hígado, puede comprometer riñones, pulmones y la mortalidad de 8 al 10%. Ok, vamos a quedar aquí. Ya en el trabajito que vamos a hacer, vamos a ver cómo fue las metas del 2005, cómo fue el 2015, cómo fue el 2024 y cómo estamos ahora. Pero el éxito del tratamiento, queridos amigos, desde que se instauró el DOTS o el TAE, ahí cambió la respuesta y fue mucho más exitoso.
Ok, tienen la palabra. Si alguien quiere decir algo, alguna pregunta que tengan, alguna duda. Y recuerden cuándo es el Día Mundial de la Tuberculosis, ¿no? Siempre que se pueda hacer alguna actividad cuando sean médicos, traten de que el 24 de marzo, perdón, se festeje con alguna feria para concientizar a la población. Veamos, me levantó la mano. Dame un segundito para ver la pantalla. Como dice Social. Ok. José Rodríguez, dígame. Disculpe, doctor, ¿para cuándo es esos 2 trabajos que nos dio? Ok. Hoy es jueves. Siguiente jueves me lo presenta. El de 1 punto. Y el de 2 puntos, ese lo tomamos el mismo día de la feria. Listo, doctor, gracias. ¿Alguien sabe por qué siguen en festejo? Porque miren, apenas 10 compañeros estamos en clase. Es que pasa que el seminario es hasta las 9:45, doctor. Uy, me hayan hecho recuerdo para haberla grabado la clase, me olvidé, claro. Era ayer, ahora y mañana, ¿no? Ok, pero tengo una clase grabada para que no se la pierda. Bueno, que tengan muy buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Igualmente, doctor, hasta luego.